Bienvenidos al segmento Audio Entrevistas de Magu TV. Hoy hablaremos de salud mental con el licenciado Mauro Fragapane, psicólogo clínico, matrícula provincial 47.747. Es docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde reside. Tiene 10 años de experiencia como acompañante terapéutico y escribió un libro titulado El nuevo libro para el acompañante terapéutico. Bienvenido, Mauro, ¿cómo estás? Hola, Hernán, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos y charlar de estos temas tan importantes. Tal cual. Bueno, la verdad que primero que nada tengo que agradecerte enormemente. Nosotros hablamos hace ya casi 2 años para otro medio en el que yo participé. Hablamos de salud mental. Te juro que tengo que contarte que en este tiempo busqué, desde el año pasado vengo buscando hacer una nota sobre salud mental. Ahí está. Y la verdad que me costó muchísimo encontrar un psicólogo, un licenciado que se anime a hablar sobre esto, que estamos en un momento bastante complejo y necesario además de visibilizar este tema. Así que te lo agradezco. Bueno, arranco con la primera pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? La salud mental tiene que ver en realidad, con la búsqueda, ¿no? O con el logro del bienestar emocional, lo que podemos llamar bienestar psicológico, social, ¿sí? Tiene que ver cómo pensamos, sentimos, la manera en que nos vinculamos, afrontamos la vida cotidiana y sus diferentes complejidades. Sí. Cuando hablamos de salud mental, sí, como así en salud en general, no es solo hablar de ausencia de enfermedad, ¿sí? Sino Sí. justamente de la capacidad de poder vivir, poder adaptarnos, poder disfrutar, ¿sí? Generando cierto equilibrio en la vida, ¿no? Tal cual. Es fundamental porque nos permite justamente construir una vida desde una mirada amplia, ¿no? Y no solamente quedarnos con la idea más tradicional del modelo médico de que la salud solamente refiere a aspectos meramente biológicos. Claro. Los aspectos emocionales, mentales, son sumamente importantes porque somos un todo los seres humanos, ¿no? Somos Totalmente. un continuo de Además, luz. la mente maneja el resto del cuerpo, ¿no? Totalmente, Sí. así es. Sí, sí. ¿Por qué crees que nuestro país es uno de los que tiene mayor demanda de psicólogos y psiquiatras? Esto viene pasando ya, estos días miré una nota sobre esto, y ya viene pasando en los 90, o sea que ya viene de décadas esto de ser uno de los países pioneros en la búsqueda de psicólogos y psiquiatras. Totalmente. Argentina tiene una fuerte tradición, sí, cultural, sociocultural, ligada al psicoanálisis principalmente, ¿no? Una Sí, oleada en las primeras, en realidad a mitad del siglo XX aproximadamente, sí. del psicoanálisis, y eso hizo énfasis y, digamos, caló muy profundamente en las disciplinas de la psiquiatría como especialización o especialidad, mejor dicho, de la medicina, y también de la psicología, que empezaba a ser ya décadas anteriores una nueva disciplina, ¿no? Que se empezó a crear al principio. Aparecen las primeras carreras en Estados Unidos, también Sí. en Europa, con una tradición más ligada a lo científico, a la cuestión del laboratorio. Entonces en Argentina hubo mucho énfasis en el psicoanálisis, y la gente empezó a darle importancia a ir a terapia, a empezar a trabajar desde la palabra las problemáticas que tenía. Obviamente pertenecía a esta tradición cultural a ciertos grupos sociales, ¿no? Claro. Que luego Sí. se empezó a expandir. Ajá. Y por otro Por ahí lado, a los grupos sociales, claro, digamos, de mayor poder adquisitivo, decís vos, te referís en aquel sí, momento, creo que era más posible para esa gente, ¿no? principalmente ahí, también la famosa clase media, ¿no? Muy tradicional en nuestro país, y después Sí. empezó a extender a diferentes gobiernos. Llevaron el tema justamente de la salud pública, la importancia de la salud mental, y empezar a crear dispositivos, ¿sí? Más comunitarios, sociales, y la aplicación de la psicología clínica, lo que es la psicoterapia, a nivel más popular.
claro, Y por otro lado, en mi opinión, sí, sí, además de esa tradición fuerte del psicoanálisis que caló muy profundo en la medicina, principalmente en la psiquiatría y obviamente en el desarrollo de la psicología, también Argentina ha vivido a lo largo de, bueno, de nuestra historia un contexto siempre de inestabilidad, ¿no? claro, Económica sí, y ujú, social, ¿sí? sí, Y toda esa combinación de la importancia del ujú, psicoanálisis y de otras vertientes que después empezaron a llegar a Argentina, combinado con el contexto de inestabilidad que siempre nos caracterizó como país, totalmente. hizo que ese malestar se exprese, ¿no? A nivel global y que se empiece a consultar más, que las personas empiecen a demandar y a Ujú, tener mayor conciencia de la importancia de la salud mental sí. viviendo en el país que vivimos, ¿no? Totalmente, sí, sí, totalmente. Recién hablabas de las políticas que se han implementado a lo largo de los años para que esto, lo de el tratamiento de la salud mental sea más accesible a todos los estratos sociales. Eh, ¿Sentís que a partir de eso dejó de ser un tema tabú? Porque antes decían, no sé, vas al psiquiatra o vas al psicólogo, estás loco. La famosa Sí, frase, que sí, algunos todavía sí. la siguen utilizando. Totalmente. Yo creo que a lo largo de los años y de las décadas, y obviamente la pandemia yo creo que fue un antes y después, Ujú, pero respondiendo un poco a lo que preguntabas, sí, se habla mucho más de este tema, de la importancia de la salud mental, de la importancia de tener dispositivos donde trabajen psicólogos y psiquiatras, sí. ¿sí? A pesar de, como vos decís, hay estigmas todavía, ¿no? Esto de pedir Ujú, ayuda se vive todavía como una debilidad, como un ujú. fracaso, como que estás Totalmente. fallado, ¿no? Y yo creo que seguimos estando en un momento de transición y que cada vez es más visible la importancia de la salud mental, a pesar de que, bueno, haya prejuicios que todavía aún persisten. Sí, sí, sí. Bueno, recién me comentabas esto del antes y el después de la pandemia, ¿no? Que ahí empezaron como a visibilizarse muchos casos de ansiedad, ataques de pánico. Comentame un poquitito qué es cada cosa, qué es la ansiedad y qué es el ataque de pánico y se van acompañados uno del otro. Sí, la pandemia expuso justamente estas problemáticas, ¿no? Ujú, Que tienen que ver con ese estado de trauma social y de incertidumbre constante que generó mayor exigencia y adaptación a una nueva realidad que no estábamos claro. acostumbrados, Sí, ¿no? sobre todo el encierro que era interminable, ¿no? Exactamente. Entonces, por un lado, en relación a lo que preguntabas, la ansiedad es una respuesta que sabemos que es normal, que es un mecanismo de anticipación ante el peligro, un estado de Ujú, alarma que nos sirve para poder adaptarnos. El asunto cuando se vuelve constante y desbordante, entonces ujú. ahí deriva en lo que conocemos como pánico. Claro, El pánico, cuando se hace muy presente en los seres humanos, hablamos y aparece de manera repentina, ¿sí? Hablamos del ataque de pánico. sí. El Ujú, ataque de pánico puede ser algo frecuente en las personas, o sea, no es que lo tienen ciertas personas que padecen de otras ujú. dificultades, ¿no? Es algo que puede aparecer porque la ansiedad es un mecanismo que lo tenemos todos. El Claro. tema es cuando aparece el trastorno por pánico. El trastorno por pánico es cuando la persona empieza a tenerle miedo a la Ujú, posibilidad de que aparezca el ataque de pánico. Entonces eso hace que se empiece a aislar, que ujú. se empiece a cerrar, que Sí. empiece a tener lo que llamamos como cierta disfuncionalidad en la vida cotidiana. Entonces la Mm, persona no puede realizar las actividades que cotidianamente hace, ¿sí? Y que claro, van en torno a sus valores, a lo que la persona considera que es importante, sí. ¿sí? Ajá, Esto es como para diferenciar principalmente a la ansiedad del ataque de pánico y del trastorno por pánico, sí. ¿sí? Y te consulto, ¿la ansiedad y la depresión van siempre acompañadas? Porque muchas veces se dice, cuando tenés ansiedad, ya alguien dice, bueno, tenés depresión. ¿Tiene que ver una cosa con la otra? Sí, se ha descubierto que la ansiedad y la depresión están relacionadas, ¿sí? Sí. Obviamente que no se dan de la misma medida en todas las personas, Ujú, pero sí puede pasar, una posibilidad es que cuando la ansiedad se sostiene y perdura sí. demasiado, eso empieza a generar agotamiento. Claro. Y el agotamiento, ¿no? Y ese distrés constante lo que hace es derivar en síntomas depresivos. Entonces Ujú, la persona se termina deprimiendo
porque Sí, no puede ya lidiar con esa ansiedad, claro, ¿sí? sí. O sea que pueden coexistir. Se dicen Mm, que la ansiedad y la depresión son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Y que se ah, retroalimentan, porque después la depresión, el sí, estar anhedónico, el no tener energía, el estar muy quieto, después hace que se retroalimente o se alimente, mejor dicho, y ajá, aparezca más ansiedad, porque la claro. persona tiene temor al salir de casa, Ujú, entonces van de la mano en general. No claro. siempre de la misma manera en la mayoría de las personas, pero claramente coexisten. Sí, pues es que ahora que me decías el temor a salir de casa, en los 90 hubo, bueno, vos sos más chico que yo, pero en los 90 hubo un programa de radio muy popular que Sí, visibilizó el tema de las fobias, que fue el programa de Luisa Delfino, que hasta el día de hoy lo sigue haciendo. En aquel momento hubo mucha crítica de los psicólogos y ella después tenía un plantel y lo sigue teniendo todo un plantel de psicólogos que la acompañan para hacer ese programa. En aquel claro. momento se hablaba mucho de las fobias. Sí. Ella empezó a visibilizar el tema de las fobias. ¿Qué es una fobia? La fobia, así como hablamos del trastorno por pánico, es otro de los trastornos de ansiedad Ujú. que alude a un miedo, sí, intenso, que es muy Sí. desproporcionado frente a un estímulo o un objeto específico. Ajá, ¿Bien? Que la persona reconoce que es irracional, pero que no puede controlar el miedo a ese estímulo. ¿Sí? claro. Lo complicado es que, como todo trastorno de ansiedad, empieza a generar evitación y empieza a limitar la vida cotidiana. Mm. Sí. ¿Sí? Porque la persona empieza a evitar situaciones en las cuales considera que va a aparecer ese estímulo fóbico. Una Mm. fobia puede ser, por ejemplo, una fobia a un animal específico, a un Tal cual. perro, Sí. ¿sí? No sé, una persona puede desarrollar una fobia, a veces Mm. sí, a veces no, Ujú. a partir, no sé, un perro muerde, ¿no? Sí. Lo muerde, genera una Claro. especie de evento traumático y a partir de ahí Fobia a la los persona perros. lo que hace es Mm. fobia a los perros. Empieza a evitar situaciones, calle, lugares, casas, Claro. donde es posible que haya un perro. ¿Y por qué? Por eso, por la anticipación constante y ese miedo a que le vuelva a ocurrir lo mismo. Sí. Pero no necesariamente tiene que haber algo traumático para la fobia, ¿eh? A veces Ujú. hay personas que son fóbicas, no sé, a volar y tal vez Sí. nunca han volado, Tal cual. O a ¿no? las alturas. O a las alturas, o Ujú. la claustrofobia, que es el miedo a Ujú. quedarse encerrado, ¿no? La Sí. clásica fobia a los ascensores. Bueno, hay muchísimas más. Fobia a la Ujú. sangre también, Claro. a Sí. las agujas, Sí, 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 entre que otros. muchas de esas por ahí son inexplicables, ¿no? Hay que analizar el trasfondo de por dónde puede venir, ¿no? Totalmente. A veces puede ser por algo traumático, a veces simplemente es son miedos como más universales, ¿viste? Claro. Esto de la sangre y de las agujas en realidad es a nivel bien de mecanismo de De defensa. defensa, Ajá. ¿no? Lo Claro. mismo a ciertos animales, es una cuestión bien filogenética, o sea, de especie. Sí. Aprendemos a que le tenemos cierto temor a algunos animales Ujú. o a la sangre por una cuestión de resguardarnos, ¿no? De Claro. protegernos. Sí. Ahora quedó clarísimo. Hace un rato me mencionabas esto de las políticas que se fueron implementando para que sea más fácil el acceso a un tratamiento de salud mental. Sí. ¿Crees que es fácil el acceso todavía a la salud mental o hay mucho por hacer para aquellos que sobre todo no tienen una obra social? No, yo creo que, Entendemos que igual el contexto claro, ha cambiado, ¿no? Venimos ahora con políticas que complican muchas cosas en salud. sí, sí, totalmente. Yo creo que es una de las grandes deudas, ¿no? Época tras época, gobierno tras gobierno. Mm, Existen obviamente hospitales públicos, sabemos, hay sí. dispositivos comunitarios, pero en general están saturados, Ujú. ¿sí? Hay muy escasa atención para la gran cantidad de demanda que aparece. Y Sí. también las obras sociales, las personas que sí tienen acceso a obras sociales, también se quejan mucho, ¿no? Claro, Porque, porque no suele cubrir. exacto, o no suele cubrir o no Mm, consiguen turnos. Entonces, claro. o la mayoría de las personas tiene que acceder a alguna atención
quincenal o cada 3 semanas o mensual de manera particular, u otras personas que quedan fuera de la posibilidad de atenderse. Claro. Entonces yo Sí, creo sí, que sí. el acceso a la salud mental depende mucho de los recursos económicos, ¿no? Como Mm, la salud en general, como el acceso a la salud en general, y justamente es una deuda constante, me parece. claro. Gobierno Sí, tras gobierno sucede eso, termina siendo más un privilegio sí. que un derecho. Claro, sí, sí, totalmente. Y que además lo que se ve este último tiempo es que muchos niños necesitan Sí, ayuda terapéutica, que antes por ahí no se veía, o en mi época cuando era chico, estos últimos años se ve mucho sí, la derivación de niños a tratamiento de salud mental. sí, totalmente. Por eso es necesaria la prevención, más políticas públicas, más presencia en escuelas, Ujú. justamente, Sí, en diferentes establecimientos, dejar de pensar la salud mental ¿sí? como desde la urgencia o la crisis, sino como una cotidianidad, como algo que se tiene que trabajar todos los días con claro, las sí, personas. sí, qué En importante, relación, sí, que sí, eso que decís que qué importante que es, qué bueno que sería que haya psicólogos en las escuelas, ¿no? sí, que lo hay, lo que pasa que Dentro del están, equipo, ¿no? Sí, lo sí, hay, lo hay. terminan En algunos casos estando muy, los hay. muy saturados y a veces teniendo, digamos, cumpliendo incumbencias de otros profesionales, ¿viste? Trabajadores sociales o teniendo que aportar desde otro lugar a veces, muchas veces corriéndose de sus funciones, ¿no? Ujú. Del poder Sí, justamente prevenir, poder trabajar con las conflictivas en los vínculos que se generan dentro de la escuela y terminan, ¿viste? Como teniendo que trabajar más con los padres, bueno, fuera, ¿no? Un poco de la escuela. claro, sí, Que en parte yo creo que es correcto, pero bueno, excede muchas veces el laburo que pueden hacer. Y claro. en relación a los jóvenes que vos mencionabas, es otra época, es una época que ha cambiado mucho en Ujú. relación justamente a diversos factores, el aislamiento, la presión social, el tema de las redes sociales, ¿sí? Eso ha cambiado la mente, se Ujú. sabe, hay toda un área nueva en Sí. psicología, ya hace varias décadas, que habla de la ciberpsicología, que es el Mm, estudio justamente de los procesos psicológicos en relación a todo lo que tiene que ver con redes sociales. claro, Y eso ha cambiado constantemente la manera en que nos relacionamos, la sí. forma en que juegan los chicos, en Mm, que consumen contenido, más la inestabilidad económica, la falta de proyectos, ¿sí? De vocación. mm, Entonces, muchos jóvenes sienten que eso, que no hay horizonte, que no hay futuro, y eso impacta directamente en la salud mental. Por eso claro. sabemos que hay mayores tasas de depresión, Ujú. bueno, y de otras problemáticas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, de hecho, ha aumentado la tasa de suicidios en jóvenes. Exactamente, exactamente. Pasa en Bransen, pasa en General Belgrano, en Chascomús, en las ciudades chicas que por ahí nos conocemos todos y nos vamos enterando de casos de conocidos, ¿no? Que toman esa decisión, triste decisión, ¿no? Y como vos decís, vivimos en un contexto muy difícil, un país que vive de crisis en crisis, Claro, el difícil acceso todavía a los tratamientos de salud mental es un combo, ¿no? Letal. totalmente. Todo un combo letal. Y sabemos que el tema de las estadísticas de suicidio que aumentaron es justamente parte muchas veces de una consecuencia, Ujú. ¿sí? De todos estos factores que mencionaba anteriormente, ¿no? Sí, De la inestabilidad económica, de la presión social que hay en los chicos también, el tema de las redes sociales y claro. sumado a eso, a la falta de proyecto, a la falta de modelos, a mí me Ujú. parece que hay mucha falta de modelo de que una persona es esperable que tenga que hacer, ¿no? Entonces Claro. hay Sí, como sí, sí. mucha diversidad de cosas Sí, que corren el eje del desarrollo sí, normal de una persona, por decirlo de totalmente. algún Y que modo, además ¿no? las redes sociales tienen digamos, esto, pros y contras, ¿no? Esto Sí, de mostrar por ahí o exhibir toda su vida, una vida a veces totalmente banal, y que por ahí puede frustrar a otro, o por ahí, no sé, el querer ser popular y no lograrlo. Hay un montón de totalmente. cosas. Eso pasa mucho, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Esto Sí, de su vida pasa por el celular y por las redes. totalmente.
y lo que hace es que los expone a un contexto también que no ofrece un sostén. Ujú. El malestar termina siendo muy individual, ¿viste? Como que cada uno está en la suya y eso complica mucho más. Cuando las Claro. redes de alguna manera atrapan a la vida de las personas y no les permiten acceder a la presencialidad o al Ujú. contacto cara a cara, Sí. eso genera un efecto de encierro, de distanciamiento, de aislamiento, y es más difícil poder trabajar, ¿sí? Poder prevenir de esa manera, ¿no? Igual hoy en día están, digamos, no es que tenemos que caer en el clásico debate de las redes sí o las redes Sí. no, pero sí la manera en que lo utilizamos, porque Claro. también dan una ventaja, Ujú. justamente, pero bueno, tiene que ser una combinación, me parece, de las dos cosas. Dispositivos presenciales, Ujú. por todo esto que estuvimos hablando, que Claro. estén sosteniendo, Sí. acompañando a los jóvenes, y también poder utilizarlo online o la cuestión esa distancia para ofrecer otra alternativa de atención. Claro, y qué importante además el acompañamiento de los adultos cuando vemos que nuestro hijo, nuestro familiar que es adolescente o que es menor, más chico o es un niño, usa las redes porque ha habido casos gravísimos de esto de Sí. los, no sé, concursos por ahí a través de TikTok y hacer desafíos que han terminado de manera trágica además, ¿no? Sí, Y eso buscando la popularidad que hablábamos hace un ratito, ¿no? totalmente, totalmente. Por eso la importancia de esto de la salud mental como una política Ujú. y como algo que tienen que trabajar todas las personas, y no solamente desde el lado individual, ¿no? Sí, No solamente desde el autocuidado, sino el cuidado desde las familias, desde las ujú, escuelas, desde los amigos, ¿sí? sí, Creo que es fundamental. claro, totalmente. Bueno, Mauro, para ir cerrando y agradeciéndote esta nota, quería preguntarte sobre tu libro, ¿sí? Que se llama El nuevo libro para el acompañante terapéutico. Contame un poquitito sobre ese libro y a quién está destinado en sí el libro. Bueno, un libro de acompañamiento terapéutico que desarrollé hace en realidad van a ser 2 años ahora, a mitad de año, de julio del 26, fue en julio del 24 que lo lancé y estuve Ujú. haciendo la presentación en esos meses y durante el 2025. Justamente en relación a lo que estuvimos charlando, el acompañamiento terapéutico es un dispositivo alternativo, ¿sí? A los tradicionales de internación, Claro. de personas que tienen problemáticas en salud mental Ujú. en general, ¿sí? De adicciones o patologías graves, las que sean. Y también es un dispositivo que se utiliza en diferentes ámbitos, como en las escuelas, con Ujú. niños Sí, niños y niñas que necesitan lo que llamamos integración escolar, claro. también diversas problemáticas. Ujú. Entonces, el AT ahí es un profesional fundamental para acompañar los Totalmente, procesos sí, 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 totalmente. Yo lo he educativos y visto en las demás. aulas y es fundamental. Claro, Acompaña muchísimo. tal, Es una pieza tal cual. fundamental para ese niño. Tal cual, eso se ve muchísimo, hay mucha demanda Ujú. de la en las escuelas y también en adultos mayores, en casos de personas a nivel domiciliario, bueno, a nivel jurídico también, etcétera. El libro apunta justamente a sintetizar un poco en qué consiste el acompañamiento terapéutico, haciendo un reconto, un resumen desde la historia del acompañamiento terapéutico hasta las nuevas modalidades de intervención que tienen que ver con acompañamiento terapéutico ya en consultorio, bueno, Ajá. se ha avanzado muchísimo en relación a la carrera de acompañamiento terapéutico, ya tenemos Totalmente. licenciados, técnicos, Ujú. entonces un poco apunta a sintetizar la evolución del acompañamiento terapéutico, diferenciando cosas centrales que la intención que tiene el libro es justamente seguir solidificando y empoderando al rol del AT, ¿no? Que Claro. muchas Sí, veces sí, queda de sí. lado, queda como Ujú. el chico que ayuda, ¿no? O la chica que Totalmente. ayuda, Sí, sí. y se confunde con otras profesiones, con otras actividades.
Claro, sí, sí, muchos terminan Eh, pensando que es como un enfermero Tal o cual, algo un similar, cuidador, ¿no? tal cual. Así que es un libro que, como vos me preguntabas, es para el estudiante de AT y Ujú. para el profesional AT y también para el público en general y personas que trabajan en salud, Ajá, ¿sí? Que sí, quieran saber más de esta profesión y demás. Y en ese libro incluyo opiniones personales, bueno, ajá, experiencias también, casos en los cuales he trabajado y algunas cuestiones que esto combinan la claro. importancia de lo estudiado científicamente, lo que está avalado científicamente en algunos casos, más el conocimiento singular de ese caso, que es una persona a Ujú. la cual estamos acompañando, ¿sí? Más allá del diagnóstico o la etiqueta que muchas veces se le coloca como una manera de comunicarse entre los profesionales, ¿no? Que es lo que le pasa a esta persona. Claro, Pero bueno, un poco es lo que intenta sí. el libro, ¿no? Sí, y te iba a decir que en este momento justo hay muchas dificultades, ya las viene habiendo, me parece, desde el año pasado, con Sí, respecto a los pagos a los acompañantes terapéuticos por sí, parte de las obras sociales. totalmente. Sí, sí, eso es un tema que se ha trasladado y a lo largo de los años y cada vez Ujú. se recrudece más, donde son los casos con recurso de amparo, donde las familias Claro. tienen que hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Contratar a Ujú. un abogado, sacar Sí, un recurso de amparo, presentarlo en la obra social, para poder tener la cobertura de ese AT y que ese AT, ¿sí? Como profesional, sí, con todos sus derechos, pueda recibir el pago en los plazos correspondientes. claro. Porque lo que Sí, sí. sucede es esto, terminan muchas veces renunciando Ujú. o dejando los casos Sí, porque porque, no obtienen su salario y los que se claro, terminan hasta 3 meses de atraso o incluso sí, o más. Sí, o mucho más. mucho más. Se terminan perjudicando después los chicos, ¿no? Los Claro. niños, las personas que necesitan los acompañantes terapéuticos porque quedan muchas veces a la deriva, ¿no? Quedan Claro. sin acompañamiento y una persona sin acompañamiento terapéutico realmente le complica muchas veces a su propia salud mental, a su familia también, a la dinámica familiar, organizativa, de horarios. La verdad que sí que es muy complicado. Así que Claro. muchas veces eso se sostiene como se puede y es algo que, bueno, que se tiene que seguir trabajando. Yo creo que a nivel político, a nivel Totalmente. Sí, sí, Estado. sí. 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 Y te iba a preguntar, ¿dónde se puede conseguir el libro para aquellos que están escuchando la nota a través de Magu TV? ¿Dónde pueden conseguir el libro? Si pueden comunicarse a alguna librería en particular, ¿cómo se puede conseguir? Perfecto. El libro se puede conseguir por internet en Tinta Libre, Ajá. que es la editorial de Editorial, Córdoba claro. que editó el libro. Se llama El nuevo libro para el acompañante terapéutico, lo pueden googlear o lo Sí. ponen directamente en el buscador de Tinta Libre, que es la editorial. Y si no, se comunican conmigo, psicólogo Ajá. Mauro Fragapane en Instagram, Sí. ¿sí? Y yo tengo algunos ejemplares, hago envíos también por Mm. correo, así que cualquier cosita al que le interese, o lo pide directamente por la editorial o me lo puede solicitar a mí. Perfecto, aclaradísimo entonces. Bueno, Bueno, Mauro, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haber logrado que pueda tener mi nota sobre salud mental, que para mí era sumamente importante poder hacerla. Ya como te decía al principio, hacía meses que venía buscando algún profesional que accediera y lamentablemente no se daba. Así que te lo agradezco otra vez porque es la segunda nota que te hago, así que muchísimas gracias, Mauro. a vos, Hernán, un gustazo, un gran abrazo. Dale, igualmente para vos, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias a todos una vez más por estar del otro lado. Espero que les haya gustado la entrevista sobre salud mental con Mauro Fragapane. Y recuerden que si quieren que el canal siga creciendo, pueden colaborar con nosotros a través de nuestro link de Mercado Pago si están en Argentina y nuestro link de PayPal si están en el exterior. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos la próxima.